invito a abrir tu Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 27. Vamos a leer un precioso pasaje. Cuando Pablo navega hacia Roma. Leo para ustedes. Ya lo encontramos. Hechos, capítulo 27, versículo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 1. Cuando todos lo hayan encontrado, podemos decir un fuerte amén. Leamos todos. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. Oremos. Señor Dios, que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana, Señor Dios, porque una vez nos recuerdas, Señor, que tú eres poderoso. Hoy hemos cantado y hemos declarado delante de tu presencia que solo tú eres poderoso. Por eso hoy, Señor, colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, porque tú eres un puerto seguro. En ti, Señor Jesús, confiamos. En ti estamos seguros, aunque para el mundo, Señor Dios, no seamos nada, Padre amado. Aunque ese puerto parezca desprotegido, Señor Dios, sabemos que es un buen puerto, porque tú, Padre amado, nos cuidas y nos guardas. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra pueda taladrar nuestros corazones, que tu palabra pueda confrontarnos, que tu palabra pueda quitar todo aquello, Señor Dios, Padre amado, que nos lleva, Padre amado, a hacer nuestra voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Por eso hoy te pedimos que nos hables, que tu Espíritu Santo llegue a este lugar, acondicione nuestro ser, acondicione nuestras mentes y que podamos, Señor Dios, realmente obedecer a tu palabra, Padre amado, para que algún día, Señor, que lo único que nos has prometido, Señor, es que salvaremos nuestra vida para una vida eterna, Señor Dios. Por eso te agradecemos, Señor Dios, tanto que nos has dado en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Cuando llegó el tiempo, te pongo en contexto, en el momento que Pablo llega a Jerusalén, venía de la provincia de Éfeso, y en Éfeso se había despedido de los cristianos, de sus discípulos, de la iglesia de Éfeso. Ellos quedaron muy tristes porque él les dijo que lo más posible y lo más seguro era que no lo iban a volver a ver más. Ellos quedaron tristes porque para ellos Pablo fue una persona de mucha bendición. Él fue el que les llevó por primera vez el evangelio a esa zona, sin importar todo lo que realmente eso conllevaba. Llevar el evangelio a la provincia de Galacia. Llegó a Jerusalén y haciendo lo que Pablo siempre hacía, se dirigió a la sinagoga a alabar y adorar el nombre del Señor, a orar en su presencia. Algunos se acercaron, judíos, y empezaron a incitar a la gente de que Pablo predicaba todo lo contrario a la ley de Moisés. En ese momento una turba encendida coge a Pablo, lo lleva afuera para apedrearle y seguramente matarle. Sin embargo, Dios no era el propósito todavía de que Pablo fuera martirizado en ese momento. Dios envía el comandante del ejército romano que se encontraba en Jerusalén y lo rescata de esa turba y se da cuenta de que él es un ciudadano romano. En ese momento sale la ciudadanía romana a reducir y lo resguardan en el comando, por decirlo en tiempos actuales. Pero estando allí, los judíos, los principales sacerdotes estaban planeando una estrategia, craneando la manera de matar a Pablo. Y el comandante lo envía entonces al gobernador Félix, y estando allí, él sigue prisionero, y después de 2 años es removido del cargo Félix, y llega Festo, si no estoy mal, Festo. Y Festo, al ver el caso, porque volvieron otra vez los sacerdotes, aún con abogados,
a presentar las acusaciones en contra de Pablo. Pablo es enviado entonces al gobernador Agripa, y después del rey Agripa, él apela a tener una audiencia con el César. Es tremendo porque Pablo era inocente de todas las acusaciones que el pueblo judío estaba haciendo en contra de él. Sin embargo, Pablo en ningún momento se excusa de su arresto, en ningún momento busca abogados para que lo defiendan. Pablo entendía que debía ir a Roma, había un propósito de Dios de que él fuera a Roma, que aún el mismo César entendiera, conociera de Jesucristo. En ningún momento Pablo se queja. En ningún momento Pablo dice, hasta aquí llegó mi vida. Pablo insistió en hacer lo que Dios le había mandado hacer, ir a Roma. Incluso estando con el rey Agripa, con Festo, dicen, este hombre es inocente. Pudiéramos soltarlo ahora, pudiéramos hacerlo. Sin embargo, ya él apeló a ir ¿a dónde? A César. No podemos hacer nada, hay que enviarlo. Incluso los que lo acusaban, incluso los jueces, habían declarado a Pablo inocente. Pero había un propósito en Dios, que Pablo fuese a Roma. Roma era la capital del Imperio Romano. Ahí se encontraba la ciudad principal. Y era necesario que Pablo fuese a ese lugar a predicar las buenas de salvación. Era necesario que Pablo con su testimonio pudiera refrescar las personas, las iglesias que estaban en ese lugar. Eso te pongo en contexto, pero cuando llegó el tiempo, pudieron pasar varios años estando en Jerusalén preso Pablo. Dice que llegó el tiempo de mandarlo ¿a dónde? ¿Rumbo a dónde? A Roma. Y dice que lo pusieron bajo el resguardo de un centurión, un soldado, un capitán. Lo pusieron a su resguardo. Dice que ellos montaron en un barco, que es lo que vamos a leer ahora, y empezaron a navegar. Versículo 2, parte B. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. De allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente. Hacían difícil mantener el barco en curso, así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Sicilia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. ¿Sabes una cosa? En el momento en que Pablo se monta en el barco, ya los capitanes habían fijado un rumbo y habían fijado cada punto donde ellos iban a atracar, donde iban a hacer intercambios comerciales. Era un barco comercial, ¿sí? Llevaba trigo, llevaba mucha carga. Pero aún en esos momentos, aunque Pablo iba prisionero, halló gracia ¿con quién? Con el capitán. Conocía a Pablo, sabía que Pablo era inocente y sabía que Pablo no iba a escapar. ¿Por qué no iba a escapar? Porque Pablo tenía un propósito de Dios, era llegar ¿a dónde? A Roma. Y no importaba si iba en primera clase, y no importaba si iba en un avión aún de segunda o tercera clase como pasajero, él iba en calidad ¿de qué? De prisionero. Él iba en calidad de esclavo a Roma. Él no podía hacer nada, él iba esposado. ¿Cuánto nosotros nos andamos quejando porque la vida cristiana es complicada? Dios nos ha fijado una meta. No es fácil de hacerla. No vamos como inocentes. Pero ¿cuánto nos quejamos en medio de la mar? Estos hombres sorteaban porque el viento era fuerte y era en contra. Sin embargo, se mantenían firmes. El Señor estaba con ellos en ese momento. Ellos iban cumpliendo el propósito de Dios. Este hombre confiaba en Pablo. Lo dejó ir con sus amigos para que le proveyeran para el viaje. Comida,
ropa, no sé qué le darían a Pablo en ese momento. Y es importante que tengas bien claro ese punto, porque más adelante nos vamos a dar cuenta hasta dónde llegó la confianza de este capitán. Tuvimos que navegar despacio por varios días. Ya se habían embarcado en otra embarcación egipcia e iban a rumbo ¿a dónde? A Italia. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Gnido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Quiero que entiendas que hasta ese momento seguían las dificultades, a pesar de que pasaron un barco. Y podemos pensar que era más grande porque era un barco de carga y llevaba más de 200 personas, 256 si no estoy equivocado. O sea que era un barco mucho más grande, mucho más seguro. Podíamos pensar de que no había ningún problema para llegar a Roma. Todo estaba solucionado, todo estaba de acuerdo al itinerario. Se había perdido mucho tiempo. Se empezó a perder mucho tiempo en el barco porque empezaron a haber todavía vientos fuertes y empezaron en sus fuerzas a tratar de no encallar ni de naufragar. Sin embargo, este barco llega seguro a un puerto llamado Buenos Puertos, pero este puerto más adelante nos vamos a dar cuenta que no era como el nombre lo decía. Era un puerto que era desprotegido, se acercaba el invierno. Y estos hombres deciden no quedarse en Buenos Puertos. Sin embargo, el Señor le dice a Pablo que le diga a ellos que deben quedarse en Buenos Puertos, en la isla de Creta. Pero estos hombres, el capitán, por eso les dije, tengan muy en cuenta el primer punto, cuando él decide confiar en Pablo, dice que prefirió confiar ¿en quién? En el capitán del barco y en el dueño del barco. El Señor te dice que te quedes en Buenos Puertos. Buenos Puertos es la vida cristiana. Buenos Puertos es cuando tú has decidido hacer la voluntad de Dios. Aunque parece un puerto desprotegido, aunque parece un puerto que lo abaten los vientos fríos del sur, es un puerto que el Señor dice: quédense aquí. No sean tercos. Quédense en Buenos Puertos. El evangelio para muchos no es un buen puerto, porque los afanes de este mundo, el tratar de llegar a Fénese, que era el otro puerto que era adecuado para pasar el invierno, era mucho más apropiado para lo que ellos llevaban, no se iba a perder la carga, no iban a sufrir, era lo que ellos querían hacer. ¿Cuántos todavía estamos pensando que el mundo es mejor que quedarse en Buenos Puertos? ¿Cuántos todavía soñamos con, en nuestras propias fuerzas, navegar sabiendo todas las dificultades que habían? Sin embargo, Dios los había llevado a salvo ¿a dónde? A Buenos Puertos. Aunque Buenos Puertos es un puerto desprotegido, y la pregunta que surge de ahí: ¿cómo te va a proteger el Señor si tú te consideras protegido? ¿Cómo el Señor se va a glorificar en tu vida si tú piensas que no necesitas de Dios? Y tú dirás: yo nunca he dicho eso. Pero cada vez que lees la palabra y el Señor te dice no, y tú dices sí, estás haciendo lo mismo. No quieres estar resguardado en el puerto seguro que es Cristo, que es su evangelio, que es su palabra. Cada vez que el Señor nos dice a través del siervo que entendemos por siervo a mi hermano, aquel que me confronta y me dice: mira, el camino por donde vas es un camino ¿de qué? De muerte. Lo que vas a hacer va a traer destrucción para tu casa y tu familia.
Va a haber naufragio. Se van a perder las cargas y muy posiblemente aún la vida. Y decidimos creer en las experiencias de los hombres, en los títulos de los hombres, como habían visto al capitán, como habían visto al dueño del barco sorteando esos vientos fuertes y no entendiendo que era el Señor que los llevaba en bien, que a pesar del clima, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de toda aflicción, el Señor los llevó a un puerto seguro, porque no hay mayor seguridad que la palabra de Dios. ¿Por qué entonces decidimos ir a Fénese? ¿Por qué decidimos ir a otro puerto? ¿Por qué somos tan tercos de no entender la palabra de Dios? Pablo se mantenía en oración. Pablo sabía que él iba a llegar a Roma. Pablo sabía que aunque el Señor le había dicho que si salía había un naufragio, él iba a llegar a Roma seguro. Porque el Señor le había dado. Porque la palabra de Dios nos da seguridad, iglesia. A pesar de que hayan circunstancias diferentes, aunque a pesar del pecado de otro me puede llevar a estar en una situación complicada. El Señor te dice hoy que aunque las personas que están a tu alrededor, que aunque tu esposa, tu esposo, tus hijos, que tus jefes te quieran llevar a la perdición, el Señor dice que va a resguardar tu vida si te mantienes confiando en el Señor. Porque eso le pasó a Pablo. Pablo pudo haber dicho, bueno, el Señor me dijo que no fuera, yo me escapo. Yo no voy con esa gente. Pero no nos gusta hacer la voluntad de Dios. No nos gusta ir más allá de lo que el Señor nos ha dicho que vayamos. ¿Cuántas veces has puesto la experiencia de los hombres, los títulos de los hombres? ¿Cuántas veces has puesto y has pensado que ganar más dinero puede traer a tu puerto seguridad? ¿Cuántas veces has dicho, sabes, sí, eso es verdad, eso lo dijo el Señor, pero yo confío más en los indicadores económicos? Yo confío más, en estos días van a quitar el agua 3 días, por si no lo saben. Deben de guardar agua. Pero ¿cuántos realmente confían que aunque no haya agua, que aunque se sequen los ríos, el Señor nos ha dado un agua que sacia toda nuestra sed? ¿Cuántos realmente confían en eso? ¿Cuántos todavía siguen pensando que en nuestras fuerzas podemos abatir la tormenta? En nuestras fuerzas podemos hacerlo y salir victoriosos. Estos hombres hicieron cualquier cantidad de cosas para tratar de evitar la ruina que les traía su desobediencia. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Versículo 13, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo, entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Dos cosas puntuales aquí: un viento suave del sur y un viento fuerte huracanado del nororiente. Así es, nororiente. Quiero que entiendan algo. Estos marineros no eran primerizos, no era primera vez, no venían de manejar canoa en la orilla para ir a manejar en mar abierto. Eran hombres experimentados, eran hombres que conocían el clima, conocían las señales que habían alrededor. Al ellos ver un viento suave, se imaginaron que todo iba a estar como bien, que no iba a pasar absolutamente
nada. Que ellos podían llegar a ¿cómo? Que ellos podrían llegar a salvo. Qué tremendo engaño cuando Satanás nos empieza a hablar el oído y nos empieza a decir, tú puedes llegar, tú lo puedes hacer, tú no estás tan mal, tú puedes llegar a salvo, tú puedes llegar a salvarte, tú puedes hacerlo en tus propias fuerzas, tú puedes llevar más dinero a tu casa. Oye, son 5 años que no vas a ver a tu familia. Pues eso es un sacrificio muy pequeño. ¿Y quién quita de que a 5 años no pase absolutamente nada y pueda llegar ¿cómo? A salvo. Pero era un viento ¿qué? Suave. Pero era un viento ¿qué? Engañoso. Nosotros debemos leer la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios, valga esa redundancia. Nosotros no podemos leer la palabra a nuestra conveniencia. Nosotros no podemos ver que todos los augurios favorables me indican a mí que yo debo ir. El Señor les dijo, no vayan, no salgan. Eso es algo que es no, imperativo. O sea, no. No, es que la palabra es sencilla, pero muchas veces poco entendida. No vayas, no hagas eso, mijo. Mira, se te va a dañar el hogar. Mira, y el Señor corre. Mira, mijito, y te habla con amor. Vuelve y te repite, mira, no lo hagas. No insistas. Sin embargo, nosotros creemos que podemos llegar ¿a qué? A salvo a ese lugar. Podemos pensar que llegar a los títulos, a los privilegios del mundo, a lo que el mundo nos ofrece, a lo que el mundo está diciendo que es bueno, vamos a llegar a salvo allá. Antes de eso va a venir la ira del Señor. Antes de eso va a venir destrucción a tu vida. Porque toda tu vida espiritual, todo lo que llevabas, todo lo que considerabas seguro, todo lo que considerabas tuyo, se va a perder. Toda la carga que ellos llevaron la perdieron. El barco se destruyó. No hubiese pasado. El Señor quería que pasara. Yo hago la pregunta. El Señor desea que se destruya tu familia. El Señor desea que se destruyan tus finanzas. Pero si el Señor está diciendo que con el mínimo puedes sobrevivir, tú dices no. Pero el Señor te está diciendo, quédate con el mínimo. Pero vas a ser salvo. Vas a tener tu familia ahí al lado. Pero decimos que no, porque Fenice es un puerto adecuado para pasar el invierno. El invierno no es fácil. ¿Quién le ha tocado vivir sin casa en un invierno? Cuando hay goteras, eso pasó en mi casa. Una vez salimos, llovió, mi casa llovía y se acababa el aguacero y duraba 3 días el aguacero dentro de la casa. Y se nos dañó todo. Pero nos gusta actuar en nuestras fuerzas, iglesia. Nos gusta actuar pensando que podemos ser salvos. Versículo 16. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda. Muchos se van por la orilla. Oye, no seas terco, no es por la orilla. Te estás diciendo no. Dice, pero ven acá, y si lo hago poquitas horas, nomás van a ser 3 días. El Señor te está diciendo no. Y queremos andar por la orilla. Y muchos de los que estamos aquí, y me incluyo, queremos andar por las orillas cuando el Señor nos ha dicho que no. A muchos nos encanta andar por las orillas porque pensamos que estamos seguros. No, yo no me meto más, yo no sirvo más, pero ¿por qué tanto tiempo? Aquí quietico, por la orilla, como yo quiero. No es así. Es como el Señor está diciendo que se debe hacer. Es como el Señor dice que se debe hacer. Es conforme a su palabra que yo debo hacerlo. Y muchos aquí somos testimonios vivos
de no obedecer al Señor, hemos perdido la barca. Yo he perdido muchas barcas, porque muchas veces he intentado navegar en contra de lo que el Señor ha dicho que no. Muchas veces he intentado irme por la orilla. Pero claro, eso nomás me ha pasado a mí. A los demás no nos ha pasado. Qué bueno. Donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Esfuerzos humanos para tratar de no enfrentar la calamidad que se les venía. Ya ellos sabían que lo que venía para ellos era ¿qué? Un naufragio. Ellos sabían que iban a perderlo todo. Sin embargo, en sus propias fuerzas empezaron a decir, nosotros podemos salir de esta. Entonces pensamos y creemos que venir a la iglesia el domingo con nuestro pecado nos va a salvar. Insinuamos que si yo leo la palabra y llevo los diezmos a la iglesia, ya la hice. El Señor lleva un registro de todo lo que yo hago y llevo. Empezamos a atar nuestro barco. Empezamos a tirar anclas para disminuir la velocidad del impulso inminente. Viene un naufragio, viene una derrota, viene la ira del Señor. Se va a acabar todo y empezamos nosotros no a reconocer lo que el Señor nos ha dicho, sino que empezamos en nuestra fuerza a tratar de evitar la ira del Señor. Y el Señor es temible en batalla. No hay peor adversario que el Señor. A Él ninguno le puede venir. Iba a decir algo, pero no puedo decirlo. Al Señor a ninguno va a venir a decirle qué es lo que tiene que hacer. Sus pensamientos son mucho más altos y elevados que los nuestros. No podemos pretender decirle a Dios que sabemos más. No podemos decirle a Dios que podemos hacerlo por la orilla. No podemos decirle al Señor que vamos a atar nuestro barco. No podemos decirle al Señor, mira, voy a lanzar esa ancla para tratar de disminuir mi pecado, mi desobediencia. No es así como funcionan las cosas del Señor. O obedeces o no obedeces. No hay grises allí. No hay barcos que resistan la ira del Señor. No hay argumentos que le puedas decir al Señor, te equivocaste. No hay ni uno. El barco se va a perder. El barco se va a hundir. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, el Señor no va a dejar de azotarte. El Señor no lo va a dejar de hacer. No sé cuántas veces vas a aguantar los azotes del Señor, pero cada vez que el Señor diga, vas a sentir el azote. La tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Y todavía este pueblo, todavía este barco, no entendía el proceso que el Señor los estaba pasando. Decidieron lanzar las cargas. Era lo valioso que ellos tenían. El Señor no deseaba que se perdiera el trigo. El Señor no desea que tú pierdas el trabajo. El Señor no desea que tú no lleves provisión a tu casa. El Señor no pretende eso. Pero tu desobediencia te lleva a perder aún eso poco que tú consideras que es tuyo. Que tú consideras que eso nadie te lo va a quitar. Que tú consideras que eso es lo que tú has trabajado toda la vida. Aún eso lo vas a perder si sigues en la desobediencia que andas. Si sigues con la terquedad que andas. Si sigues diciendo que el Señor no es tu Dios. Porque cada vez que nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice, estamos diciendo que Dios no es Dios. Estamos peor que los católicos. Estamos peor que cualquier falsa doctrina. Cuando nosotros no reconocemos que Dios es Dios, estamos mirando a Jesús como aquel que nos tiene que dar todo, que tiene que pasar por mi casa y me tiene que sanar mi enfermedad. El Señor lo hace.
El Señor es misericordioso. El Señor ha pasado por nuestras casas. El Señor ha pasado por mi casa. Yo te lo puedo asegurar. Y cada vez que he necesitado del Señor, el Señor ha estado allí. Pero cada vez que me ha tocado decirle, Señor, tú eres Dios, también me ha afrontado y he dicho, tú eres Dios. Tú eres todopoderoso. Y me ha tocado quedarme en buenos puertos. Te puedo dar miles de testimonios. Y yo sé que ustedes, yo sé que cada uno de ustedes han llegado a buenos puertos. Y el Señor les ha dicho, no se muevan, no vayan, no hagan eso. El Señor hoy está advirtiéndonos, iglesia. El Señor nos está diciendo, ojo con lo que vamos a hacer como iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Hoy el Señor nos advierte con amor, pero cuando estemos en medio de la tormenta, no digas que el Señor no te lo advirtió. Y cuando venga la tristeza, el sol oscurecido representa la tristeza del pecado, la tristeza de la desobediencia. Y cuando llegue la tristeza a tu vida y hayas perdido toda esperanza, no le vayas a echar la culpa al Señor, porque el Señor hoy te lo está advirtiendo. El Señor hoy te está diciendo, para con lo que estás haciendo, para con el plan y la estrategia, los argumentos, los planes, los proyectos, esa era la palabra, que estás creyendo emprender y que son buenos para tu vida. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación, versículo 21, y le dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien yo pertenezco, a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Quiero que tengas en cuenta algo y no te vayas a confundir. No pienses que a pesar de todo lo que hiciste, tú la vas a sacar adelante. La misericordia de Dios es tremenda. Nadie puede dudar de la misericordia de Dios. Porque si estamos hoy en este lugar, ha sido por su misericordia. Si hoy podemos haber comido, si haber dormido en una buena cama, es porque el Señor ha sido como misericordioso. Pero no podemos abusar de su misericordia. Pablo les dice, yo se los dije. Si me hubiesen hecho caso al principio, no hubieran sufrido ningún daño ni ninguna pérdida. ¿Qué estás perdiendo hoy? Te dice el Señor. Reflexiona un instante. Piensa en el barco que vas montado. Tu familia, tu empleo. Dime qué estás perdiendo, díselo al Señor. Que no se trata de acusarnos entre nosotros mismos. El aliento que le da el ángel a Pablo es tremendo. Anímate, no temas, vas a ser juzgado ante el César. No es fácil lo que le esperaba a Pablo. Pablo decía, mejor, ¿para qué me vas a dar vida, hombre? Déjame aquí. Y listo, y se acabó esta película. Pablo se ahogó en un naufragio. Pero no nos gustan las respuestas del Señor. No nos gustan sus propósitos. Sin embargo, todos los que estaban con Pablo, el Señor tuvo misericordia de sus vidas. Esa vida representa nuestra vida eterna. Todo lo de esta tierra será destruido, iglesia. Todo en esta tierra se va a quedar en esta tierra. Todo eso que tú estás emprendiendo hoy, todo eso que tú pretendes en tus fuerzas hacer, te voy a ser sincero, se va a quemar. Está escrito y yo he decidido creerle al Señor. Por eso Pablo dice, yo le creo a Dios. Y esto se trata de creer.
Y cuando tú no crees en Dios, tú empiezas a hacer las cosas en tus fuerzas. Tú piensas que puedes ser salvo por tus méritos. Tú piensas que puedes ser salvo por las cosas buenas que estás haciendo. Y déjame decirte algo, nadie puede ser salvo sino a través de Jesucristo. Nadie puede hacerlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿Qué te hace pensar que no es así? ¿Qué hay en tu corazón que te hace pensar lo contrario? El Señor necesita hombres como Pablo. Duraron mucho tiempo en la tormenta. Pablo les dice, tomen aliento y vamos a comer algo. ¿Sabes una cosa? Cuando tú empiezas a hacer las cosas en tu voluntad, lo primero que dejas de hacer es alimentarte de la palabra de Dios porque te confronta. En ese mar tan embravecido, comer los hacía ¿qué? Vomitar. Cuando tú estás en medio de tu desobediencia, cuando tú estás en medio de tu pecado, cuando tú crees que la estás haciendo bien, la palabra no encuentra asidero en tu vida. La palabra no puede digerirse como se debe digerir. Si esta palabra te molesta tanto, es porque estás en desobediencia. Si no te gusta que te lo digan, por eso Pablo le dice, vamos a comer. Entiendan lo que el Señor les está diciendo. Debemos volver a alimentarnos de la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a devolver la fuerza para obedecer. Pero quiero decirte algo, aunque vuelvas a Dios y aunque vuelvas a su presencia, todo, tenlo claro, todo se va a quedar en este mundo. No hay nada más importante. Las cargas cayeron, el trigo fue tumbado, se aligeró el barco, pero ellos comieron primero. Estaban en ayuno. Y estamos en ayuno muchas veces por nuestra desobediencia. No porque queremos hacerlo delante de la presencia de Dios. Porque no hay palabra en nuestras vidas porque hemos decidido desobedecer. Hemos decidido hacer lo que a nosotros nos parece. Por eso no hay palabra en tu vida. Por eso no puedes decir nada. Por eso no le puedes predicar a otro porque estás entretenido amarrando barcos que se van a la final a hundir. No hay tiempo para el Señor. No hay tiempo para compartir con el Señor. No hay tiempo para leer la palabra. No hay tiempo para hacer devocional. No hay tiempo para ir a la iglesia. No hay tiempo para hacer la obra de Dios porque estamos ocupados amarrando el barco. Estamos ocupados tratando de ir por la orilla. Y el mensaje no es otro desde el principio. Porque cuando tú llegaste al Señor, llegaste así. No hay nada nuevo. Estás haciendo lo mismo. Estás haciendo la misma locura. El Señor te dice, quédate en buenos puertos, aunque parezca desprotegido, aunque parezca que no vas a sobrevivir, aunque parezca y el mundo dice todo lo contrario, el Señor te dice, quédate en buenos puertos. Es tremendo porque Pablo iba esposado. Esto lo hago para terminar y siento el Señor decirlo. Pablo iba esposado. Pablo no podía dejar de subirse al barco. Llevaba un centurión, un capitán. Los presos no podían escaparse porque la vida de ellos dependía de eso. Ellos custodiaban a esos presos con la propia vida. Así que Pablo tenía que ir allá, tenía que estar en medio del naufragio. Y hoy el Señor les habla, y nos habla a todos en particular, pero le habla a los esposos y a las esposas. Cuando toman decisiones contrarias, cuando toman decisiones diferentes a las que el Señor te ha dicho que debes de tomar, estás llevando también a tu esposo a ese naufragio. Estás llevando también a tu esposa a ese naufragio. Estás llevando a tus hijos a ese naufragio. Y es diferente porque este naufragio fue avisado.
es diferente al de Jonás. Ellos no sabían lo que estaba haciendo Jonás. En la vida de Jonás y en el barco donde iba Jonás, el Señor tuvo misericordia, no hubo naufragio, perdieron las cargas, se perdieron cosas. Pero cuando se dieron cuenta del pecado que llevaban montado ahí, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo mejor que ellos pudieron hacer? ¿Cómo aplacaron la ira del Señor? Jonás había pagado un boleto. Jonás iba como pasajero. Pero a Jonás lo echaron ¿a dónde? Al agua. A Pablo no. Pablo era inocente. Cuando tú decides obedecer al Señor, cuando tú decides ir a la presencia de Dios, el Señor te justifica con su sangre preciosa. Por eso cuando venga el juicio, cuando venga la ira del Señor, cuando venga la destrucción de todo esto, déjame decirte algo, lo que vas a ganar es tu propia vida, más nada. Y vuelvo, insisto, no sigamos amarrando la bendita barca. No sigamos pensando que nomás vamos a perder la carga. ¿Qué se va a perder? No, nada. La carga, se perdió. Se perdió mi esposa. Se perdió mi esposo. Y tú dirás, bueno, pero mi esposo está aquí. Muchas veces se pierde la confianza. Se pierde el respeto. Se pierde el amor realmente que debe haber entre esposos. Y es terrible perder la confianza con nuestras esposas, con nuestro esposo. No es fácil. Si es a veces que le ponen una cara a uno pone una cara y ya siente uno que, ¿qué pasó? Cuando ya se pierde el respeto. Y eso lo hacemos, iglesia, cuando no decidimos obedecer a Dios en todo lo que el Señor nos diga. No sé si esta palabra ha sido larga o corta, no sé ni qué tiempo llevo, pero sé y estoy seguro de parte del Señor que debemos de cambiar. Vamos a terminar con el versículo, el naufragio, lo que pasa en el naufragio. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la puerta trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al mando y a los soldados, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Y ellos habían perdido toda esperanza. Ya ellos habían hecho todo lo humanamente posible. Esperaban que era el naufragio. Ya llegaron al punto donde no se pueden devolver. Llegaron al punto donde ya no podemos hacer más nada. El mar seguía embravecido en contra de la embarcación. Empezaron a medir a ver si encontraban tierra y a que se les devolviera algo de esperanza. Ellos empiezan a tirar unas pesas para medir la profundidad del mar y empieza a salir a flote lo que el Señor les había dicho. El Señor les ha dicho que se iba a hundir el barco, que iba a haber naufragio, pero les había dicho que iba a guardar ¿qué? Sus vidas. O sea que ellos no podían salvar sus vidas en mar abierto. El Señor tenía que llevarlos a tierra, los iba a llevar a una isla, los iba a llevar a un puerto seguro. No era Fenice, porque en la isla donde llegaron, una isla de bárbaros. Pero todavía insinuamos nosotros que aunque el Señor muestra misericordia y salva nuestras vidas, pretendemos que encontrar en la isla donde el Señor nos lleva, que es el cielo, lo que a nosotros nos gusta.
Todavía pretendemos que si somos cristianos, el Señor tiene que hacer todo lo que yo le pida, todo lo que yo deseo, todo lo que yo anhelo. Y no entendemos que fue pura misericordia de Dios estar en esta mañana aquí. Que aunque vamos saliendo poco a poco, que el Señor va mostrando misericordia para nuestras vidas, todavía pensamos, porque esto bueno lo que hicieron estos soldados, vamos a tirarnos con el bote salvavidas y los que se quedaron, porque iban más de 250 hombres y en ese bote salvavidas no iban a caber todos. ¿O sí? Empezaron a bajar el barco. Pero Pablo le dijo, si no se quedan en este barco, van a perecer. Es una representación tremenda de parte del Señor. Si tú no reconoces tu pecado, porque el barco se iba a hundir por causa de la desobediencia de ellos, si tú no reconoces tu pecado, aún ni la vida la vas a salvar. El arrepentimiento para ellos era quedarse en el barco. Y no estoy hablando de quedarse en el pecado, sino de reconocer que se iba a perder. El pecado tiene que quedar en esta tierra. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Ni carne ni sangre entrará en los reinos de los cielos. Nosotros no vamos a entrar ya con las nuestras. Nosotros no vamos a entrar ya con la mente nuestra. Allá nosotros no vamos a entrar a decirle al Señor cómo es que tienen que hacerse las cosas. Y incluso en esta tierra debemos hacer lo que el Señor nos dice. Pero nosotros no vamos a pretender ser salvos, no reconocer nuestro pecado y entrar al cielo. ¿O tú sí crees que con el pecado que llevas, o con el pecado que llevamos muchos nosotros, vas a llegar a la presencia de Dios cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor? Eso te incluye a ti, me incluye a mí. Es una voz, como decía el Evangelio, una voz que clama en el desierto para que arrepientas, para que te arrepientas de tu mal camino, para que te arrepientas de esas decisiones que estás tomando, para que te arrepientas si estás pensando que por la orilla te vas a salvar. Es un llamado de parte del Señor. Reconoce tu pecado. Reconoce que ese pecado te está destruyendo. Reconoce que ese pecado te va a llevar a la ruina. Tienes que reconocerlo. Lo primero que en un naufragio sale del barco, ¿qué es? Ustedes han visto películas y saben. Las ratas son las primeras que salen. Y es fuerte lo que te voy a decir hoy. Y de pronto no te guste. Pero así somos cuando no reconocemos nuestro pecado. Eso es lo que somos, iglesia. Cuando no reconocemos la voz de Dios en nuestras vidas. Cuando no reconocemos que el Señor quiere evitarnos el naufragio, quiere evitarnos nuestra destrucción. Eso es lo que el Señor quiere. Que tú reconozcas tu pecado, que tú reconozcas lo que tú has hecho. Sin embargo, estos hombres, y desearía hoy en el Señor que todos podamos seguir el ejemplo de estos hombres soltaron ese barco salvavidas y volvieron al barco a reconocer que realmente Dios era el que los podía salvar. No es en nuestras fuerzas, no es una religión, no es en mis actos, no es en mi moral. Aunque sea pequeña, no sirve. Es en la moral del Señor, es en los mandamientos de Dios, es en la ley de Dios que nosotros podemos ser salvos, a la manera como el Señor nos ha dicho que debemos hacerlo. ¿Por qué versículo vamos? 33. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderían ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos y partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer.
Los 276 que estaban a bordo, después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego saltaron los timones y izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta las costas y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieron a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Sucedió lo que el Señor había anunciado. Por eso el título de este mensaje, Crónica de un naufragio anunciado. Eso fue lo que sucedió. Hemos hablado de naufragio, pero realmente había sido anunciado para ellos. Salvaron nada más su vida y llegaron a una playa donde no había nada, desértica. Pero a veces eso no nos parece poco. A veces nos parece poco que hoy estemos aquí alabando al Señor. Nos parece una playa más. Nos parece poco que el Señor haya ido a la cruz y nos haya perdonado todos nuestros pecados, aún hasta el último de nuestro día de muerte. Aún dentro de 20 años, si vamos a seguir vivos, el Señor perdonó esos pecados. Él no se limitó a nada. Él lo dio todo por ti y por mí. ¿Por qué no obedecerle, iglesia? ¿Por qué no hacerle caso a una instrucción sencilla? ¿Por qué seguir creyendo en ese viento suave del sur? ¿Por qué seguir creyendo en las cuerdas que atan el barco para que no se dañe el casco? ¿Por qué perderlo todo, te dice el Señor? El Señor no desea que pierdas tu empleo. El Señor no desea que pierdas la esperanza. El Señor no desea nada de eso para ti, ni para mí. Yo estoy seguro de eso. Yo le creo al Señor, como dijo Pablo. Y aún en ese momento difícil, en ese momento donde el centurión pensaba que se le iban a escapar, prefirió que se escapara el resto por salvar a Pablo. Es tremendo lo que el Señor hace. No importa que se pierda lo demás, el Señor hará lo que tenga que hacer, cambiará corazones que tenga que cambiar, pero Dios te va a llevar a salvo, te dice. No, es que yo soy mensajero, te van a subir el sueldo. Puedes ganar más que el gerente. Ahora, esto no es declaración. Es que si lo recibes, se te va a dar así. Pero yo estoy seguro que mi Dios es tan poderoso que lo puede hacer. Porque para Dios todo es posible. En la mañana que estábamos cantando, es tremendo lo que el Señor hace. No habíamos planeado nada. Pero la gran mayoría de los temas decían que Él era poderoso. Y yo creo que Él es poderoso. Dios hará lo que tenga que hacer. Dios hará lo que tenga que hacer. Dios hará lo que tenga que hacer. No confíes más en tus fuerzas. Se va, de todas maneras, todo se va a quedar aquí. Pero si vives para Dios, la vida que tienes, el Señor la convertirá en una vida eterna. Y estaremos junto con Él por toda la eternidad. Amén. Te invito a que oremos. Cierra tus ojos ahí en el puesto donde estás. No hagas una oración por hacerla. No prometas algo que no vas a cumplir. El Señor dice que cuando hagas votos delante de Él, corre, procura cumplirlos. Pero si no lo vas a cumplir, es preferible que no lo hagas. Cierra tus ojos
Cierra tus ojos ahí donde estás. Todos vamos en ese barco, iglesia. Todos vamos en ese barco. Pero el Señor te dice hoy, y tú decides hacerlo, quedarte en ese puerto seguro que es Él, o decides ir en tus propias fuerzas a hacer lo que tú deseas hacer. El Señor hoy te envía un Pablo, hoy te envía un mensajero para que no lo hagas. Deja de pensar lo que estás queriendo hacer. Deja de pensar que todo es favorable para yo hacerlo. Haz lo que el Señor te ha dicho que debes de hacer. Órale sinceramente en tu corazón. Es un tiempo precioso para pedir perdón. Es un tiempo precioso para arrepentirnos de todo lo que hemos hecho. Señor, yo te pido que me perdones, Señor Dios, por no reconocer tu voz en el momento adecuado. Sé que has sido misericordioso con mi vida. Sé que has sido misericordioso con todos los que estamos en este lugar. Muchas veces he perdido el barco por mi desobediencia. He perdido aún el trigo, Señor Dios, el alimento. Muchas veces he dejado de hacer, Padre amado, lo importante. Pero hoy te pido perdón. Hoy te pido, Señor Dios, que aceptes mi arrepentimiento delante de tu presencia. No vengo a prometerte nada, porque sé, Señor Dios, que lo que tú dices y tu voluntad es perfecta, agradable, Señor, y buena para mí. Por eso te amo con todo mi corazón. Deseo servirte con todo lo que soy. Muévete en este lugar. Muéstranos tu misericordia. Haz que esos vientos, Señor Dios, desbaraten todo, Señor Dios. Que desbaraten todos los argumentos que hemos podido lograr hacer. Haz que la tormenta arrecie con mucha más fuerza en este lugar. Es necesario que esa barca hoy sea destruida. Es necesario que hoy entiendas que esa no es tu salvación. Es necesario que hoy ese puerto de Fenice nunca lleguemos allá. Porque si llegas a ese puerto te puedo asegurar que te vas a perder. Los placeres de este mundo son solo eso y son temporales. Pero la salvación de Dios es eterna, iglesia. Por eso debes ir a su presencia en esta mañana. Debes ir a su presencia. Debes escuchar su voz. No tengas en cuenta al mensajero que te lo ha dicho. Entiende que es el Señor que te ha estado hablando. Te puedo asegurar que no había preparado nada. Te puedo asegurar que no he dicho nada para herir o dañar a alguien. Pero sé que el Señor tenía esta palabra en esta mañana para ti y para mí. Por eso le pedí perdón y deseo hacer su voluntad. Te damos gracias, Señor Dios. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno.